Y qué tremendo lo que estábamos ahora adorando, hablando del Rey Salvador, porque en esta noche, estamos en esta semana, más que todo, mejor dicho, en estas próximas 2 semanas vamos a estar ya celebrando la Semana Santa. Qué impresionante el ver realmente que ya está aquí. Amén. Hace poquito estábamos celebrando Navidad y ya estamos ya hablando de Semana Santa y cuando menos nos esperamos, de nuevamente hablando de Navidad. Sí, sí, pero lo lindo de la Semana Santa es de que recordamos a un personaje especial, a un personaje importante. Esta semana estaba escuchando en YouTube, un amigo puso un post de Bono. ¿Sabes quién es Bono? El cantante de una banda de rock llamada U2. Y estaban entrevistándole a este hombre y estaban entrevistando acerca de Jesús. Le estaban preguntando acerca de la persona de Jesús. Y él da una respuesta bien interesante. Le preguntan cómo él está tan seguro de que Jesús es quien él dice que es, el Hijo de Dios. Y él dice, bueno, yo no pienso que Jesús sea una persona como que un filósofo más o alguien a quien admirar más, porque me parece que una persona que realmente, si él iba por la calle diciendo que era el Hijo de Dios y hasta hoy en día, 2000 y pico de años más adelante, sigue habiendo ese mismo impacto y tú ves la cantidad de masas que mueve esta persona llamada Jesús, entonces es imposible creer de que una persona que sea falsa o una persona que realmente esté loca o con los cables cruzados para decir tal barbaridad, influencia y perdura a tanta gente por tantos siglos. Y la palabra que a mí se me quedó fue eso, la influencia y la inspiración que dejó Jesús por tantos y tantos siglos, décadas y décadas y décadas después. Hoy en día aún seguimos hablando de Jesús. Hoy en día aún seguimos celebrando de lo que Él hizo y de lo que Él ha hecho. Es por la persona, por la historia que Él llegó a marcar, por la historia que él llegó a hacer. Su vida marcó tal historia que partió la historia en dos. Cuando tú ves, hay una línea que separa entre antes de Cristo y después de Cristo. O sea, es una cosa tan impresionante su vida, cómo impactó. ¿Y para qué entonces Jesús vino a la tierra? ¿Por qué o para qué Él vino a la tierra? Todos acá tenemos diferentes, pues podemos decir muchas cosas que son las verdaderas. O sea, sí, Jesús vino para salvar al mundo, Jesús vino para mostrarnos al Padre, Jesús vino para sanarnos, Jesús vino para establecer el reino de Dios. Pero Jesús, en un versículo, en Lucas 19:10, él resume todo su ministerio y todo el propósito por el cual todo este plan que si tú ves desde el principio de la Biblia, tú ves a leer desde Génesis y ves hasta los evangelios de Juan, de Lucas, de Marcos, de Mateo, tú llegas a ver cómo toda la Biblia te va preparando para ese momento. Es como que te están haciendo la antesala para mostrarte la persona de Jesús. Y entonces llegan ahí y Jesús resume todo su ministerio, todo su propósito en este versículo, Lucas 19:10, que dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y salvarlos. Ese fue todo el propósito por el cual Jesús hizo todo lo que hizo y vino a hacer. Eso fue todo lo que viene pintándonos la Biblia desde principio a fin, aparte de mostrarnos obviamente la persona de Dios, todas las diferentes características y cosas de Dios, pero cuando nos habla de la persona de Jesús, nos viene a hablar simplemente de algo tan simple como que Él vino a buscar a los perdidos. Es algo importante porque mucha gente toma a la defensiva, se ofende cuando hablas de perdidos. Porque muchas personas que no creen o que no están buscando de Dios o no se sienten que están conectados con Dios o que no quieren ninguna conexión con Dios, ellos no se sienten perdidos. Ellos se sienten que están bien. Se sienten que han encontrado donde ellos se sienten más cómodos y pertenecen y lo que sea. No se sienten perdidos. Mucha gente se ofende a veces por ese término. Y tú y yo en un momento anduvimos perdidos. La Biblia no lo habla como un término ofensivo, al contrario. La Biblia lo habla como un término de cariño. Porque cuando tú pierdes algo, entonces quiere decir de que ese algo tiene cierto valor. Si no, no lo considerarías perdido. No se puede perder si no tiene valor. Si tú pierdes un lápiz, a lo mejor lo buscas por 5 minutos y si no lo encuentras, pues vas y coges otro. Y ya, se perdió el lápiz, ok, no hay problema. Pero si tú pierdes un anillo con diamantes, no vas a pasar 5 minutos buscándolo. Vas a pasar a lo mejor mucho tiempo buscando. Vas a pagar hasta que vengan los plomeros y que te busquen hasta dentro de todas las plomerías que tienes en la casa para que te puedan ver si te encuentran el anillo. O sea, tú buscas por todos lados. Cuando yo he perdido mi celular,
yo lo busco hasta entre los muebles, me meto por abajo, me meto por aquí, me voy a mi carro, empiezo a llamar, porque es tanto el valor que tiene ese objeto para mí que yo estoy dispuesto a buscarlo. De igual manera, Jesús, para Dios, cada ser humano tiene tal valor que Él vino a buscar ese perdido. Por eso es que la gente es importante para Dios, el ser humano es importante para Dios. Las personas que aún están perdidas son importantes para Él, es por eso que Él vino. Y aún hay muchos que están perdidos allá afuera. Hay mucha gente que no conoce de Dios, que no ha oído de Dios, o que ha oído y que aún está cerrado, pero tu vida puede ser lo que haga la diferencia. Tu vida puede ser la que haga una historia. Y continuemos siendo persistentes en invitar a nuestras amistades, en invitar a las personas que ya hemos invitado, que nos han venido a visitar. Continúa invitándolos en amor, continúa motivándolos porque para Jesús ellos son de alto valor. Y una invitación nada más a veces no basta. A veces tenemos que ser un poco persistentes porque Jesús vino para eso, para encontrarlos. Y ellos necesitan ser encontrados. Los que no lo saben, algunos de ellos aún. Entonces, les motivo a que continuemos invitando, trayendo invitados para nuestras reuniones, que esto también va a ser una gran bendición para la vida de ellos y para la vida de nosotros de igual manera. Y fíjense que perdidos no solamente habla de perdidos humanamente hablando, físicamente hablando. Como les decía al principio, a muchas personas que no se sienten están perdidas. Pero cuando uno está perdido espiritualmente, que eso es lo que está hablando en este versículo, es una persona que está básicamente desconectada con Dios, está desconectada del camino que Dios tiene trazado para ese ser humano. Dios hizo la vida, Él la inventó, Él la creó, Él te creó a ti y a mí, pues Él sabe cómo de mejor manera podemos nosotros sacarle provecho a esa vida, cómo de mejor manera podemos disfrutar esa vida. Muchas personas allá afuera nos andan vendiendo una imagen de Dios como que es un Dios controlador, un Dios tirano, un Dios que te pone puras reglas, pero no es así. Como cuando uno compra un televisor y te vienen unas instrucciones manuales y te dicen lo que puedes hacer y lo que no deberías hacer con tu televisor. No te pongas a ver televisor abajo de la piscina porque lo vas a dañar y te vas a electrocutar. Es algo simple que te va a decir el manual de instrucciones. De igual manera, Dios nos quiere en sus instrucciones, que es la Biblia, su palabra, nos quiere enseñar de qué manera podemos disfrutar mejor esta vida. Y es por eso que estas personas necesitan ser encontradas por Dios, para que ellos puedan encontrar nuevamente ese camino para el cual Dios los hizo. Así que tengamos eso en cuenta. Algo que también el ser humano pierde cuando está perdido es el camino, la ruta a lo que Dios te quiere llevar. Otra cosa que pierdes es la libertad. Tu libertad la pierdes, tu dignidad la pierdes. Perdón muchas cosas y eso lo vamos a ver en esta noche. Vamos a hablarlo en más detalles. Y otros problemas que te causa el estar perdido. Muchas veces perder relaciones. Pues por la manera en que haces las cosas, por como decisiones que vives tu vida, muchas veces terminas dañando relaciones. No puedes reparar relaciones porque no tienes ese poder en ti para perdonar algunas cosas que te pasen. Entonces hay muchas cosas a veces que dañamos nuestras relaciones, muchas cosas que hacemos que dañan esa relación o que pueden dañar tu salud. Hay estudios hoy en día, hay estudios que tu estrés nada más te lleva obviamente a la alta presión de sangre, te lleva a que daños en el corazón, te lleva al cáncer, te lleva a tantas cosas porque uno no tiene la capacidad humana para manejar la vida muchas veces. Pero Dios sí, eso lo aprendimos la semana pasada acerca del poder de Dios. Así que en esta noche vamos a hablar de 3 personas que Jesús ayudó. Vamos a hablar de Jesús, pero vamos a enfocar a Jesús en 3 personas, porque hoy nuestro título de nuestra enseñanza de hoy se llama Jesús, amigo de todos los pecadores. Jesús es amigo de todos los pecadores. No estoy diciendo que Jesús es el mejor amigo y que se une a ellos le da high five cuando pecan ni nada de esas cosas. No le da 5 ni nada a la gente cuando peca. Pero Jesús tiene una manera particular de manejar la vida de las personas pecadoras que vamos a aprender en esta noche. Vamos a ver 3 personas que Jesús les ayuda a recuperar, a restaurar lo que ellos han perdido en sus vidas. Así que la primera parte que vamos a hablar hoy es la parte física. Y la parte física es la siguiente. Dice que Jesús vino a sanar a los que perdieron la salud. Quiero que veamos cómo Jesús vivía su ministerio para poder entender un poco más esta frase, porque esta frase no llega a cubrir mentalmente lo que la vida ministerial de Jesús, la vida de cuidado que Jesús tenía a otras personas realmente era. Y en Mateo 4, 23, 24 nos habla un poco más de eso. Jesús andaba por toda la región de Galilea, que era una ciudad. Por toda esa región, Él andaba enseñando en las sinagogas, que eran las iglesias, los templos. Iban enseñando en los templos, en las sinagogas, y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y dolencia. Y dice que su fama se difundió por toda Siria. Y le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio, a los epilépticos y a los paralíticos,
y Él los sanaba. O sea, Jesús, donde Él iba sanando gente. Él era como que un hospital móvil, vamos a decir así. Jesús iba caminando y caminaba y donde iba le traían enfermos. Y como Él sanaba a la gente, como no era que una persona que no hacía más nada más que orar, sino que la gente se sanaba, pues la gente empezaba a hablar de Él. Y como el famoso ahora, el marketing de ahora, pues de boca a boca, la gente va creciendo su negocio. Pues Jesús no tenía un negocio, pero tenía un ministerio. Y empezó a crecer su ministerio. La gente empezó a ir, hey, hay una persona llamada Jesús que cuando ora por ti sana. Cuando ora por ti, tú ves. Cuando ora por ti, el demonio se le sale o empieza a caminar. Esa persona que no caminaba. Y tú ves tantas cosas que van pasando, tan interesantes que van pasando en la vida de Jesús. Pero vemos cómo Él realmente pasaba su tiempo. Él pasaba su tiempo sanando. Él pasaba su tiempo enseñando en las sinagogas. Él pasaba su tiempo modelando a sus discípulos la vida del reino que quería enseñarles. Entonces vemos en Jesús ese modelo, ese ejemplo a seguir en cómo Él vino a sanar a los que perdieron la salud. Y en esta noche quiero que nos enfoquemos en una persona de las cuales Él sanó. Vamos a enfocarnos en Marcos 1, 40 al 42. Un hombre leproso. Dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. La lepra es una enfermedad mortal. Una enfermedad de la piel. Yo sé que todos hemos oído de la lepra, lo hemos leído anteriormente. Es una enfermedad de la piel que la piel se te va pudriendo básicamente. Y empiezas a oler mal. Pero lo peor de todo es que en esos tiempos la persona leprosa era una persona que era rechazada por la sociedad. Era considerado maldito por Dios. Que Dios lo había maldecido. Sí, entonces la gente cada vez que lo miraban, pues no querían hablar con él. No querían tocarlo porque si tú lo tocabas, automáticamente también te contagiaba de esa enfermedad. Entonces, yo imagino a este hombre leproso, la gente se preguntaría, ¿qué habrá hecho este hombre para que Dios lo maldijera y le cayera esta enfermedad a él? ¿Qué habrá hecho este ser humano para eso? ¿Qué pecado habrá cometido? Entonces, como él se enferma así, pues él tiene que vivir fuera de la ciudad. Y como él vive fuera de la ciudad, pues él no puede ser parte de ningún grupo social. O sea que ni siquiera a una iglesia podía ir. Ni siquiera a la casa de Dios o la sinagoga donde se reunían a estudiar la palabra de Dios, no se podía porque él, si iba, lo echaban fuera. En esos tiempos ni siquiera a la casa de Dios podía ir el hombre. Porque hasta para la gente Dios lo había rechazado ya. Era tal rechazo que ni su familia estaba con él ya. Sus hijos, su esposa, sus padres, todos alejados. A lo mejor al principio trataban de tener cierta relación, pero al pasar de los años eso se va enfriando. Y ya el hombre simplemente tenía que caminar por las calles con una campana y cada vez que entraba a un lugar donde estaba poblado que empezara a decir que él estaba inmundo para que la gente se abriera y no lo tocaran. Tenía que hasta verbalmente hacerlo público, su humillación. Ustedes se dan cuenta que este hombre no solamente estaba roto en su salud, sino estaba roto emocionalmente. Estaba roto socialmente. Este hombre no tenía cómo vivir. Y entonces, dice la palabra de Dios que Jesús lo tocó. Jesús lo toca. Dice que primeramente, Él se mueve a compasión. El verlo le rompe el corazón a Dios. Porque Él sabe lo que este hombre está pasando. Él sabe lo que está, qué tan perdido está, cómo Él ha perdido su salud, cómo Él ha perdido su humanidad. Lo han alejado, lo han hecho un don nadie. Y Jesús decide tocar al intocable. Jesús decide en amor tocar a aquel que nadie se atrevía a tocar. Hablar con aquel que nadie se animaba a hablar. Realmente alguien que para la iglesia en ese tiempo, para las sinagogas, para la religión, era alguien que ni siquiera merecía estar dentro de una comunidad que seguía a Dios. Esa persona intocable, Jesús en compasión dice que viene y lo toca y transforma su vida y sana a este hombre físicamente y emocionalmente con ese toque. Mi pregunta para ti en esta noche es, ¿quiénes son los intocables en tu vida? Tiene que haber algún intocable en tu vida, aquella persona que
tú ves y tú dices, no, esa persona, ojalá que en el cielo ni me la encuentre. Hay personas allá en tu vida, alguien que tú conoces, que tú has oído hablar, que a lo mejor está a la distancia, pero tus oraciones no están lejanas para esa persona ni siquiera. ¿Quiénes son esos intocables en tu vida que tú conoces, que Dios ha puesto a tu alrededor, que Dios necesita que tú y yo toquemos, que tú y yo sanemos físicamente o espiritualmente? ¿Quiénes son esos intocables? ¿Estás dispuesto a alcanzarlos y tocarlos? ¿Estás dispuesto a ensuciarte las manos, entre comillas, y realmente ir a lo profundo de una relación y tratar de alcanzar a una persona que para el mundo sea intocable? ¿O que para algún ministerio sea intocable? Hay personas allá afuera que a lo mejor han hecho y han deshecho. Esas personas aún merecen el amor de Dios. Hay personas que a lo mejor hoy en día están haciendo y deshaciéndote a ti. Esas personas aún así merecen el amor de Dios. Merecen ser tocados. ¿Estás dispuesto a orar por el enfermo? Hoy en día la Iglesia Universal se ha vuelto muy pacífica en orar por el enfermo. Porque o esperan a que sea algo sobrenatural que se vea físicamente, o tienen miedo a que no pase nada y que hagan quedar mal a Dios, entre comillas. Entonces, para cuidar a Dios preferimos no orar por los enfermos. Para que la gente no piense, no, es que Dios no la sanó. No, es que no se dio el milagro. Y ponemos tanta presión en el cristiano como si el poder fuera nuestro que decimos, no, es que yo no tengo la unción. Es que no es acerca de la unción. Es acerca del poder de Dios, es acerca del poder y la misericordia de Dios. Es creerle a Él. Entonces, amigo, estamos dispuestos. Dios no necesita tu protección. Dios puede sanar a quien Él quiera y Él desee. No depende de ti si Dios lo sana o no. Entonces, amigos, no tengamos miedo a tener compasión. Sigamos el ejemplo. Para hacer historia necesitamos tener compasión. Necesitamos estar dispuestos a poner las manos donde no muchas personas que a lo mejor quieran muchas veces. Estemos dispuestos a poder hacer historia, así como Jesús la hizo. Así que Jesús vino a sanar a los que perdieron la salud. Segunda cosa que Jesús vino a hacer, o segunda manera en la cual Él viene a restaurar a alguien que perdió algo, es que Jesús vino a liberar a los que perdieron su libertad. Jesús vino a liberar a los que perdieron su libertad. Era costumbre en esos tiempos que cuando Jesús estuviera en sus días básicamente de descanso, en lo que es conocido como el Sabbath, como el día sabático, el día de descanso, que Jesús aún así visitara las sinagogas. Era muy común. Y que Jesús fuera a ver la sinagoga, y en eso cuando llegara a la sinagoga, Jesús, pues como él era considerado un rabí, un maestro, pues entonces a él muchas veces lo invitaran adelante a que hablara con la gente que estaba en la sinagoga. Y pues él iba adelante y en una de esas él tomó unas escrituras, un pergamino que le dan, y Jesús empieza a leer una escritura que está en Isaías. En Isaías, y el profeta Isaías escribe lo siguiente y lo refrasean más o menos en Lucas 4, 18 y 19, que es lo que vamos a leer ahora. Lucas 4, 18 y 19. Este es Jesús leyendo en la sinagoga. Dice, el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Este era Isaías haciendo una profecía acerca de Jesús, acerca de la persona de Jesús. Jesús está hablando del mismo, pero al mismo tiempo Isaías está usando una referencia acerca del año del jubileo. El pueblo de Israel tiene una tradición de celebrar el año del jubileo. Cada 50 años, todas las deudas quedaban perdonadas, Rafa. ¿Tú te imaginas eso? Cada 50 años no tienes que pagar más el mortgage. No tienes que pagar más la tarjeta de crédito, porque todas las deudas quedaba sellada, quedaba ya lista. Había perdón de deudas, se celebraba también que los esclavos después de 50 años eran libres. Los esclavos quedaban libres. Cualquier esclavo después de 50 años ya quedaba libre, no era más esclavo de nadie. También tomaban vacaciones, los que cultivaban tomaban vacaciones. Cada 50 años la tierra no se cultivaba. Quedaba sin cultivarse la tierra. Porque era un año de celebración. Ese año entero celebraban solamente. Gozaban de todos los beneficios y toda la deuda, todo esclavo era perdonado, todo quedaba en cero, todo quedaba libre. Y entonces también hasta todas las cosas que eran de otro dueño, todas las cosas que tú tenías que eran prestadas, tenían que ser retornadas.
si es que no la habían devuelto hasta ese momento. Tenía que ser retornada cada 50 años, celebraban ellos este año de jubileo. Entonces, el profeta Isaías empieza a tomar esto de referencia, es toda esta libertad, toda esta celebración, y también la transforma en una profecía acerca de la persona de Jesús, de quién es lo que Jesús va a hacer en la cruz, que viene a liberar al esclavo, que viene a darnos libertad de deuda. Y todo eso empieza él a cubrirlo bajo la persona de Jesús. Entonces vemos de que Jesús, él estaba tratando de enseñarles a esta gente que él era el que les venía a traer libertad. Él era el que les venía a dar a ellos ese año de jubileo. Por eso es que él termina diciendo, este es el año en que veremos la bondad de Dios, en que Dios mostrará su bondad. Entonces, amigos, cuando vemos esto en Jesús, tenemos que darnos cuenta de lo maravilloso que Él viene a enseñar a este grupo de personas. Y para enfocarnos en una sola persona en este punto, quiero rápidamente recordarles la historia del paralítico y sus 4 amigos. ¿Se acuerdan de esa historia? La historia del paralítico, que Jesús está en una casa, dice la palabra, está en una casa enseñando Jesús, y la casa está repleta, no entra más nadie en la casa, pero estas personas, así como los otros que habíamos oído, habían escuchado que Jesús podía sanar y que Jesús sanaba enfermos. Especialmente también era especialista en paralíticos. Entonces, y él estaba enseñando y en eso él ve que empiezan a romper el techo, porque eran hechos de paja. Entonces empieza a caer el techo y me imagino que Jesús empieza a ver polvo y empieza a caer la paja encima y se echan por un costado y en eso ven y por arriba 4 personas empiezan a bajar una cuerda a la cama de un paralítico. Y el ver todo esto lleva a lo que vamos a leer ahora en Lucas 5, 20 y vamos a ir a brincar al 24 hasta el 25. Y dice que cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Y así sucede entonces, en el 24, y así sucede entonces que quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. De inmediato el hombre se levantó delante de todos, recogió su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Cuando Jesús fácilmente le pudo haber dicho al paralítico, haberse evitado la parte de perdonar los pecados y decir simplemente, levántate tu camilla y camina y vete y no peques más. Él pudo haber dicho eso fácilmente. Jesús quería demostrar de que Él tenía la autoridad para libertar. No solamente para dar la libertad física, sino también para dar la libertad espiritual. Que los pecados que estaban atando a ese hombre a una cama, entonces Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Todos esos pecados te quedan perdonados. Yo te los perdono. Jesús estaba dejándole saber a la gente que Él tenía esa autoridad, que Él tenía ese poder, que Él tenía esa potestad y que Él había venido a liberar, que Él había venido a hacer a la gente libre. Entonces vemos esto en Jesús, vemos cómo Jesús hace este cambio, lo libera a este hombre, lo libera de sus limitaciones. Y cuando yo estaba leyendo esto de las limitaciones, me hizo acordar a una pequeña historia. Dice que había un alpinista, estas personas que suben montañas, ¿verdad? Dice que estaba subiendo a la montaña y en eso cuando él llega a la cima empieza a oscurecer. Entonces él rápidamente se agarra en su cuerda y empieza nuevamente a bajar para que no le coja la bajada de oscuras. Pero en eso él pierde el balance cuando está varios tiempos ya bajando y pierde el balance y se va y se queda colgado en su soga en medio de la oscuridad del frío. Y él mira para arriba y se ve todo negro, 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 negro. No se ve nada para arriba. Mira para abajo y negro, negro, no se ve nada. Está oscuro. No se ve nada. Este hombre está atrapado en esa soga. Y en eso empieza a venir el frío. Y empieza a venir el frío a nevar. Y el hombre empieza poco a poco a congelarse. Y poco a poco empieza a sentir que ya se está muriendo. Y viene Dios y le dice, suéltate. Deja ir a la soga. Suelta la soga. Suéltate. Dice que el hombre no se suelta, le da temor a soltarse. Dice, no, Dios, yo no sé qué hay ahí abajo, tengo miedo, no se suelta. Para hacer la historia corta, a la mañana siguiente las noticias hablan de un hombre que muere congelado en la montaña a menos de 2 pies del piso. Este hombre lo único que tuvo que hacer es confiar en Dios y soltar la soga y él hubiera llegado al piso. Pero esa historia también muchas veces nos puede ayudar para poder entender lo que es cuando algo nos tiene limitado. Este hombre se aferró tanto a su soga, tanto a su pecado, tanto a su comodidad, tanto a lo que él confía y lo que él cree,
que no quiso soltarlo y decidir caminar en lo que Dios le estaba mostrando. Para él más importante era su seguridad aquí, que creerle a Dios y realmente dejar las cosas que tiene que dejar. Ser libre, vivir su vida en libertad. Prefería vivir esclavo a su soga que sobrevivir. Pero él no sabía, él no lo veía y por no verlo no le creyó a Dios. Entonces, amigos, de igual manera nosotros tenemos que aprender a que Dios quiere liberarnos, a que Él quiere llevarnos a libertad, que Él nos ama lo suficientemente para sanarnos, que nos ama lo suficientemente para Él realmente liberarnos, aun cuando nos sentimos paralíticos. Yo no sé qué te paraliza a ti. Yo no sé cuál sea las cosas que te está paralizando. Puede ser un pecado, puede ser una adicción, puede ser, como hablamos la semana pasada, una actitud, una manera de ser, una manera de pensar, una falta de creer, una falta de lo que sea, egoísmo, no sé. Pero lo que sea que te esté paralizando, Jesús quiere liberarnos. Y para poder hacer historia, una historia que realmente inspire, una historia que realmente cambie la historia, tenemos que ser libres. Tenemos que permitirle a Dios que nos libere. Y la tercera cosa que Jesús vino a restaurar al perdido es que Jesús vino a perdonar a los que perdieron su dignidad. Jesús vino a perdonar a los que perdieron su dignidad. El ser humano es diferente. Es el único ser diferente. Toda la creación fue hecha, mas tú y yo fuimos hechos a la semejanza de Dios. Hemos hecho a que seamos semejantes a Dios. No que seamos dioses, pero que seamos semejantes, que tengamos características de Dios. Es por eso que tú y yo podemos amar. Es por eso que tú y yo podemos sufrir. Es por eso que tú y yo tenemos todas estas emociones, porque todo eso son características de papá. Todo eso lo tenemos nosotros. Entonces, Dios nos hizo diferentes, Dios nos hizo con la capacidad de elegir. Tú y yo podemos elegir lo correcto y lo incorrecto. Mira lo que dice Salmo 8:5. El salmista hablando acerca del hombre, del ser humano, dice, pues lo hiciste casi como un Dios al ser humano. Lo rodeaste de honor y de dignidad. Nos hizo de una manera dignificada, porque en ti y en mí hay parte, somos hechos a la imagen, a la semejanza de un ser divino como Dios, de un ser digno como Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos dignidad. Pero cuando el pecado entra, en un principio, en el Edén, nos lleva a tomar malas decisiones. Nos lleva a hacer cosas equivocadas. Y de cierta manera nos roba esta dignidad. Porque al tú hacer algo malo, al tú tomar decisiones erróneas en tu vida, crea culpa en ti. Crea lamento, que te lamentes el haber hecho algo. Que te lamentes el haber actuado de cierta manera. Y eso te lleva muchas veces a también sentirte avergonzado. Y cuando te avergüenzas, entonces pierdes tu dignidad. Pierdes el sentirte digno de algo. Es por eso que te avergüenzas, es por eso que te sientes culpable, es por eso que te sientes, que te lamentas. En el Edén, todos conocemos la historia, eso no voy a entrar mucho en detalle, pero en Edén está Adán y Eva, Dios los crea y Dios les da una simple instrucción. ¿Qué instrucción le da a Adán y Eva? Que no coman del árbol. ¿De cuántos árboles? De uno solo. De un solo árbol. Le dice, no comas ese árbol. Uno. 120,000 alrededor tuyo. Pero de ese uno no comas. No toche. No toche. Y en eso viene, entonces como todo niño que te dice no toques, lo primero que quiere hacer es tocarlo. Mira, no toques eso. Y lo primero que hacer es tocarlo, para ver qué pasa. Por pura curiosidad. Entonces esta gente también le dio curiosidad. Y esta gente fue y hizo lo que probablemente tú y yo hubiéramos hecho. Probablemente tú y yo, si hubiéramos sido Adán y Eva, hubiera pasado exactamente lo mismo. Porque todos nosotros tenemos la misma capacidad de meter la pata de la misma forma. Entonces, viene Adán y Eva, pecan, cometen el error, y sucede algo cuando ellos cometen el error. Y nos lo cuenta en Génesis 3:7, que dice lo siguiente. En ese momento, cuando meten la pata, se les abrieron los ojos, ¡pum! Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Para cubrirse. Automáticamente, cuando cometieron el error, esa dignidad con la cual fueron hechos se les fue robada y quedan con los ojos abiertos, quedan con las manos en la masa y se quedan como que, ay, espérate, ay, yo quedé en cuero, espérate, ay. Y entonces empiezan a cubrirse y no saben qué hacer y quieren cubrir su error. Quieren esconderlo.
quieren ocultarlo, quieren cubrirse y de todas maneras buscan ahí con qué cubrir toda la culpabilidad que están sintiendo, que tratan de justificar y de ver una forma en la cual poderse ellos cubrir de ese error. Entonces nuestra dignidad está siendo robada y de esta manera perdemos nuestra inocencia, perdemos nuestra confianza, terminamos corrompiendo nuestra naturaleza, esa dignidad y es robada. Eso le pasó a una mujer. Dice que Jesús estaba sentado en la arena, escribiendo y jugando con la arena. Y en eso vienen unos fariseos y vienen con una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Ellos vienen obviamente para probar a Jesús, pero querían meter en problemas a Jesús. Querían simplemente que Jesús definiera qué era correcto, el apedrearla, porque esa era la ley, apedrearla y matarla apedreada por haber estado cometiendo un adulterio, o si es que él iba a perder su fama de bueno y le iba a juzgar, o él iba a ir contra la ley que ya estaba escrita, o estaban poniéndole a él contra la espada y la pared. No había manera de ganar. Si Jesús decidía perdonarla, entonces le iban a decir que él no cumplía la ley. Y si decía apedrearla, entonces él no era la persona de amor que tanto venía hablando. Y Jesús sabía esto. Jesús era una persona muy inteligente y sabía cómo manejar a todo ese tipo de personas dificultosas. Pero entonces, esta mujer viene, se la traen. Él está ahí y esta mujer está avergonzada. Esta mujer ha sido encontrada pecando, ha sido encontrada en el acto. La traen, la vienen a juzgar, a apedrear. Y Jesús dice en su palabra que él simplemente empieza a escribir mientras que él está hablando de todas estas cosas y de todo lo que ella hizo. Y se empiezan a desesperar estas personas porque empiezan a decir: oye, Jesús, párame bola, o sea, escúchame, te estoy hablando, o sea, haz algo, ¿qué vas a hacer? Y Jesús simplemente los mira y les pregunta, les dice: el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él nuevamente dice que se pone a escribir. Dice que uno por uno, no el grupo entero, uno por uno se fue yendo. Comenzando desde los más viejos y terminando hasta con los más jóvenes al final que se fueron. Yo no sé qué Jesús estaría escribiendo ahí. Yo me imagino que Jesús estaba, cuando él les hace esa pregunta o ese reto, él empezó a escribir, me imagino, de cada pecado que existía que ellos habían cometido. No con nombres, sino simplemente ponía mentira, matar, robar. Y yo imagino que estas personas poco a poco fueron mirando y se fueron autoanalizando de la pregunta y se dieron cuenta de que ellos, si vamos por la ley, todos los que estamos aquí deberíamos ser apedreados también. Entonces vemos cómo Jesús viene y perdona la dignidad de esta mujer que la había perdido. Él no la juzga, él no la avergüenza más. Ya no había, porque ya suficiente vergüenza había pasado a la pobre mujer. Porque cualquiera de nosotros hoy en día pues saca un libro, le regala el libro del adulterio y le empieza a hablar del adulterio, le manda tremenda prédica, se sienta a aconsejarla y a decirle qué tan mal hizo y qué tanto rompió y ahora lo que va a sufrir y todas las consecuencias que va a tener. Pero Jesús no vino a hacer eso. Jesús la vio, quitó a todos los chismosos del camino, quitó a todos los juiciosos del camino, dijo: váyanse todos, váyanse, que ustedes no tienen nada que hacer aquí. Quedó con ella cara a cara. Y simplemente le dijo: ¿dónde están los que te juzgaban? Le pregunta. No, ninguno está acá. Todos se fueron. Entonces yo tampoco te juzgo. Vete y no lo hagas más. Y esta mujer, su vida fue transformada de esa manera. Él vino a perdonarla, él vino a perdonarla de su pecado, pero también a perdonarle su indignidad. Y a nuevamente hacerla digna en la cruz. De esa manera Jesús vino a hacer historia. De esa manera, Él vino a transformar la historia y al restaurar lo que se había perdido. La salud, la espiritual, de su libertad. Y ahora también estamos hablando de la dignidad. Jesús, en estas tres personas, Él nos viene a mostrar que realmente Él puede hacer la diferencia. Ahora, tú y yo ya hemos oído de Jesús. Ya conocemos a Jesús. Pero Jesús también viene a hacer un reto en esta noche en nuestras vidas. A que cuando Él murió en esa cruz, volvió a la vida, después ascendió a los cielos, Él entonces, la historia que Él había hecho, la dejó en las manos de la iglesia. La dejó en las manos tuyas y en las manos mías hoy. Para que tú y yo continuemos haciendo historia.
para que tú y yo, nuestras vidas continúen siendo de inspiración, de libertad, para que continúen siendo de inspiración, de restaurar y de tratar a las personas de una manera digna. Que cuando una persona se nos cruce enfrente y veamos que ha cometido un error, de que ha metido la pata, no seamos prontos para juzgar, sino seamos prontos para perdonar. Seamos prontos para saber de que así como esa persona pecó, tú y yo también hemos pecado. Que todos aquí merecen ser tocados. Que ninguno aquí es lo suficientemente malo para no pertenecer a la familia de Dios. Que ninguna persona ha cometido suficientemente errores en su vida como para decir yo no merezco ese amor, yo no merezco ese perdón, porque el amor y el perdón de Dios está disponible para todos. Así que amigos que estamos acá, aprendamos de Jesús, aprendamos de su historia, para que nosotros de igual manera continuemos haciendo historia. Recuerden que la meta, el objetivo, es que tú y yo seamos más como Jesús. Y me acompañan en esta noche en oración. Señor, te damos gracias, mi Rey, por este tiempo que hemos pasado, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Jesús, nos enseñas a realmente ser hacedores de historia, Dios. Gracias, Padre, porque tu persona nos mostró, Señor, qué importante, qué tan gran impacto puede tener una vida, Señor, sobre la vida de 12 personas, tus discípulos, y que esas 12 personas hayan tenido el mismo impacto, Señor, por tu poder y por tu amor, para poder seguir inspirando e impactando, mi Dios, tantas vidas por tantas generaciones hasta el día de hoy que llega a nosotros, Señor, a esta iglesia, Padre. Ojalá, mi Dios, que podamos, Señor, ser igual de tenaces, ser igual, Señor, de agresivos, Señor, para poder alcanzar, Señor, otras vidas, otras almas, poder inspirar, Señor, la vida y poder hacer historia en nuestras vidas. Que nuestra historia sea una historia que valga la pena contar, Señor. Que nuestras vidas sea una historia que pueda ser de inspiración a otros, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos, Señor, que seas transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.